Rechazan, pero que son muy importantes, ¿no es cierto? Esa forma hay que ver. Ahora, también creo que el tema es cultural, básicamente cultural. Es decir, ¿por qué el venezolano no percibe como problema a un inmigrante en Venezuela? ¿Y por qué el peruano sí percibe como problema a un inmigrante aquí en Perú, ¿no? Creo que la palabra básica aquí es una palabra que se utiliza bastante en la antropología, que es la interculturalidad, la capacidad de ser tolerante a convivir con alguien que se puede percibir diferente en su cultura, en su forma de ser, ¿no? Y no nos podemos hacer de ojos ciegos o de oídos sordos, porque esto es real, se está dando, y no por el hecho de que no le hagamos caso va a desaparecer. Entonces creo que la palabra también es un poco la tolerancia, ¿no? Pensar que la situación que viven miles, que ya son más de 300.000 venezolanos aquí en el Perú, que es una situación, sus historias, detrás de cada uno de ellos hay una historia particular, ¿no? Que no fue decisión de ellos venir o migrar o salir de su país, como quien dice voluntariamente. Uno de ellos me decía que él se siente desplazado de su país, ¿no? Se siente expulsado por el contexto del país, de la situación, porque si se queda se siente morir, ¿no? Entonces creo que también hay que ser de nuestra parte un poco tolerantes, cambiar esa mentalidad de que de repente pueden afectarnos en la situación laboral. En eso no es tan cierto. O sea, ellos vienen, son personas que las estadísticas dicen que tienen un perfil mayoritariamente cualificado, es decir, Venezuela ha invertido en sus estudios, ¿no? Y ellos hasta se habla de una fuga de cerebros, ¿no? De capital, de potencial venezolano que se va a trabajar a otro país, no en sus carreras. Ellos tampoco la pasan fácil, ¿no? Ellos vienen, están conscientes de que al venir en un primer momento les toca trabajar, de repente recibir un sueldo muy por debajo de lo permitido, soportar de repente maltratos laborales, pero están conscientes que aún ante todo eso están mejor que como si estarían ahí en su país de origen. Okay. O sea, lo que vemos, lo que hemos aprendido es que la migración es un espejo, porque ha permitido que los peruanos nos veamos por alguna vez como peruanos, aparte de ir al mundial, ¿no? O sea, frente a los venezolanos. Y lo que se genera esto es fusión de grupos que están separados y se unen para que somos peruanos frente a venezolanos, ¿no? Entonces, sí se genera una identidad, y sí, no tolerante, en todo caso, y es una característica con las minorías en general, ¿no? Y un miedo a lo diferente. Y también una herencia colonial fuerte. También debe ser. Hacemos, creo, para hacerlo dinámico. Entonces, mi decisión sería una cosa: coger las dos preguntas de una vez, entonces. ¿Lo cogemos, no? Ya. Entonces, cogemos las dos preguntas de una vez. Tú tenías la pregunta. La hacemos violento. Entonces, tú y tú. ¿Tú tenías la pregunta? ¿No? Sí. Y tú. Dos preguntas agarramos, nomás. No más tiempo, Sí, más que una pregunta es un comentario acerca de la exposición del señor Gamboa de Trujillo, ¿cierto? Sí, ya bueno, a mí me parecía paradójico la cuestión esta de que, por llamarlo así, los grupos étnico-raciales que migran a Trujillo y que se apropian actualmente de las huacas y demás sitios arqueológicos de valor histórico, etc., son justamente étnico-raciales descendientes de los que en la antigüedad, ¿no? Fueron los que cimentaron justamente en esas huacas, esos complejos arqueológicos. Es algo paradójico, ¿no? Y ahí yo me doy cuenta que, bueno, es algo muy obvio
que la identidad es algo que se construye, ¿no? Y que si no se mantiene, pues se pierde, ¿no? Porque en ese lazo colonial, ¿no? Si somos más atentos, bueno, digamos, si atendemos al discurso de los estudios coloniales, pues se perdió mucho, ¿no? De ese acervo, hubo sincretismo, transculturación, aculturación, etc., qué sé yo, y pues el resultado es que son sujetos ciudadanos o subciudadanos, como lo llamó Gabriel García a propósito de lo del baguazo, que pues no son conscientes de su pasado, ¿no? Que actualmente se tiene más en cuenta al Inca, o sea, a la parte aristocrática del pasado que al propio Congo, al propio indígena, qué sé yo, ¿no? Y toda esa idealización pasadista que hay, ¿no? Esa era mi reflexión a propósito de la paradoja que hay, ¿no? En los grupos sociales atendiendo a esta categoría que, bueno, no me gusta mucho, pero en sí es una realidad, ¿no? Étnico-racial, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención fue el señor, el politólogo de Católica, ¿sí? Sí, bueno, claro, usted sí. Hola, ¿cómo está? A usted mencionó que había unas taras en los jóvenes, en los niños, que hay que quitárselos, ¿no? Me sonó a una zurrada a un zurrazo, no sé cuál es la palabra, señora, pero bueno, a una reprendida que le da una abuelita a un nieto, ¿no? O sea, esto, aunque yo sé que usted lo sabe y no quiero desmerecerlo, pero es algo que viene en la misma construcción del Estado-Nación, perdón, sí, acabó, en la época republicana en la que una élite, pues, de mayoría criolla, pues, configuró, ¿no? todo el Estado, todo ese aparato gubernamental en torno a sus intereses, ¿no? Y de ahí los demás grupos subalternos ya por inercia asumieron todo ese aparato, ¿no? Cultural, económico, político, etc. Entonces ya es algo que viene desde antes, ¿no? No es solamente... Sí, bueno, gracias. Era un comentario, más que todo. Bueno, entonces como comentario lo dejamos y podemos comentar después. Son comentarios bastante fuertes y pasamos al ti. Por favor, micrófono. Entonces también puedo hablar fuerte, ¿no? Sí. Buenas noches. Con respecto al problema, que la inmigración es un problema, ¿usted no cree que puede solucionarse si a la persona migrante venezolana se le pagaría igual que a un peruano en las mismas condiciones? O sea, si sueldo mínimo. Yo creo que ahí podría solucionarse bastante el problema y todos estén en igualdad de competencia, ¿no cree? Bueno, eso es interesante. Porque si usted le paga peruano el sueldo mínimo y el venezolano va a pagar 300 o 400, entonces ahí es una competencia real y crea un mercado negro en el mercado laboral, hablando metafóricamente, ¿no? Claro, lo ponemos como una propuesta. Es una propuesta, ¿no? Claro, es una propuesta interesante. Porque no vamos a estar hablando todo el tiempo de los problemas, que hay una solución a los problemas, ¿no? Creo que eso tendríamos que discutirlo con la parte legal. Me parece que sería motivo para hacer el comentario. Bueno, primero un aplauso para nuestros invitados. Y vamos a abrir los comentarios porque han despertado polémica. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos el cambiazo. ¿No se han servido ahora? Ok. Bueno, sí, mierda. Ok, entonces, la parte legal de la exposición. Las evidencias legales. Quedan ustedes, que son muy valiosas. Katia, por favor, con nosotros. Sí, claro. Ya, hay cosas aquí. Quiero aprovechar lo que ya tenemos dicho, que me parece importante, ¿no? De que hay una serie de discursos que hacen que la aplicación de derechos humanos sea difícil, porque yo creo que hay bastantes perspectivas y contradicciones. Aquí hay muchos comentarios respecto a por qué luchar por derechos de gente extranjera cuando aquí ni siquiera se respetan, y me parece que es interesante ese punto de vista. Independientemente que no lo comparto, pero me parece importante.
Pero también está ese punto de vista, ¿no? Que ya hay discursos sobre este tipo de discriminación y que debería haber lo que propones tú, una igualdad de salarios, ¿no? Entonces, lo que yo invito ahora, más que hacerles unas preguntas, que comenten a partir de lo que acaban de oír. ¿Cómo enriquecerían esto desde la perspectiva de lo que acaban de oír? Si tenías algo que decir. Bueno, ¿cómo están? Justo con relación a las preguntas que han surgido y al comentario que acabamos de escuchar y algunos comentarios que se hicieron en el panel anterior, yo quería, y ahí seguro me van a complementar muy bien, porque hablamos mucho del enfoque de derechos humanos y de lo que acá dos, por lo menos de esta mesa, somos, que hemos estudiado Derecho, y creo que más allá del tema de la competencia desleal, creo que detrás de eso son personas. Entonces, por el hecho de que haya personas, estas personas, más allá de su nacionalidad, eso ya se logró en la construcción de los derechos humanos, en los tratados internacionales, se logró definir que una persona, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos. Y estos derechos son los mismos que seamos peruanos o, en este ejemplo, venezolanos. Quizás parece muy básico lo que digo, pero siento que hay que sentar eso primero, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que los venezolanos aportan, yo siempre tengo sentimientos encontrados con eso. Quizás van a llegar también venezolanos que no son calificados, de hecho, ha cambiado. Si ustedes ven, de hecho, uno de los informes más completos, deberíamos tener mucho más, pero el más completo que tenemos en la actualidad, no sé si lo han visto, se llama la DTM, es una encuesta que hace la Organización Internacional para las Migraciones en momentos claves y va analizando la migración venezolana que está llegando. Y la migración venezolana que está llegando en estas 3 rondas que han hecho, cada vez es menos profesional. Entonces, cuidado con los discursos que estamos usando también, porque finalmente tenemos que respetar derechos porque son personas. Simplemente eso. Entonces, eso era un poco lo que quería comentar, ¿no? Sobre el tema de si es una migración forzada o no, que no es un tema que se ha abordado, pero que es también un tema bastante apasionante, creo que comentaste algo de la Declaración de Cartagena. Ahí, en materia de derechos y en materia jurídica, hay, digamos, todo un arsenal de normas que van definiendo que hay algunas personas que son refugiadas por el hecho de que han huido de una persecución definida por una opinión política, un color de piel, raza en otros términos y otros motivos, o bien porque, como bien lo ha dicho Camille, por la Declaración de Cartagena, porque han huido de un conflicto o han huido de, sería más cercano al caso de Venezuela, creo yo, una vulneración de derechos fundamentales a un punto de graves violaciones, ¿no? Esta definición la ha incorporado el derecho interno peruano, es decir, se reconoce que ellos también deberían ser refugiados, si bien no sufren de manera personal una persecución, pero sí huyen de esta situación de graves vulneraciones a derechos humanos. Si ustedes miran las cifras de acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, de Venezuela, nos queda claro que eso más o menos en el panorama, lamentablemente en la práctica no se les está reconociendo como refugiados por este motivo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿son migrantes forzados? ¿No lo son? Es un debate que no vamos a cerrar acá, pero que es interesante. Más allá de que si son forzados o no, volvería a mi primer punto, son personas. Porque si vamos a buscar si cada uno, no, tú llegaste hace 3 años, uy, la situación no estaba tan mal, entonces, bueno, tú no, entonces tú sí, te pagamos menos. Cuidado con estos discursos y con... Yo soy abogada, pero las categorías jurídicas a veces nos encasillan y con esto hay que tener cuidado. La migración es un fenómeno multidimensional y multicausal. Entonces las personas que migran, y acá tenemos la suerte de hecho de tener varios en la sala, tienen historias de vida complicadas y a veces no hay un motivo por lo cual migran y va evolucionando. Pero creo que me pasé del tiempo, disculpe. Bueno, sumado a lo que decía Cecil, tenemos que tener en cuenta que también cuando hablamos de migraciones hablamos de la noción de justicia que tienen nuestras sociedades. En principio, ninguno de nosotros hemos elegido dónde nacer, entonces muchas veces va a depender de las oportunidades que tenemos en la vida, va a depender de dónde nacemos. Supongo que muchas personas venezolanas no eligieron
nacer en Venezuela, nacieron ahí, tampoco eligieron que su país viviera una crisis. Entonces, frente a esa situación en la cual se encuentran y tienen que emigrar hacia otro país, y este otro país, como por ejemplo el Perú, les impone, bueno, no en el caso de las personas venezolanas, pero a otros extranjeros les impone ciertas trabas. Entonces, ¿qué clase de noción de justicia estamos aplicando? Entonces, vemos también de que esta noción de justicia, si bien podemos creer de que solamente se aplica a aquellas personas extranjeras, si nos ponemos un poco a analizar toda nuestra realidad social, va a terminar aplicándose incluso hacia otras personas también nacionales. Recordamos, por ejemplo, que nuestra sociedad, incluso limeña, ha sido muy discriminatoria con justamente las migraciones que venían al interior del país. Entonces se puede hacer un paralelo justamente acerca de que comunidades que son más empáticas con el otro y comunidades que no lo son. Entonces, hoy día podría ser el migrante venezolano, mañana podría ser el migrante que viene de Puno, que viene de Cusco. Entonces, son justamente cuestiones que nos ponen a pensar acerca de cómo podemos garantizar los derechos de otras personas basándonos en un principio de igualdad. Son iguales que nosotros, no han elegido dónde nacer y que justamente quieren integrarse a nuestra sociedad. Sí, bueno, igual ya es la segunda vez que en este tipo de eventos me encuentro con gente que ha tenido mucha experiencia migratoria, incluso personas que han vivido en Venezuela y han retornado, y igual se preguntan, oye, ¿y hasta cuándo van a dejar entrar a los venezolanos? Ya están entrando los delincuentes y que tiene que ver más control, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea es, y justo ella me decía, oye, no tenemos ni los servicios de salud para nosotros, y cómo es que les vamos a brindar servicios a los venezolanos, ¿no? Entonces, la idea es que estas preguntas efectivamente deben constituirse en propuestas o inquietudes que representan un desafío pues, para el Estado peruano, y no porque no tengamos las capacidades de atender a los peruanos es que no los vamos a recibir, es que no nos vamos a plantear la necesidad de que efectivamente el Estado tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, implementar, generar mejores presupuestos, orientar realmente políticas orientadas a los migrantes, ¿no es cierto? No porque es deficiente, es que la migración es mala. Hemos dicho, ya creo que todos coincidimos en decir de que la migración es buena, y imagínense, tenemos el privilegio de tener una migración como la migración venezolana, que ahora es la mayoritaria, con esos niveles y esos estándares de profesionales que tenemos, niveles superiores, etcétera, que realmente de lo que se trata es de que el Estado más bien aproveche de esos recursos, planifique adecuadamente el ingreso de los venezolanos para que justamente fomente y contribuya al desarrollo del país. Naturalmente, que si no se pone las pilas, si no planifica, no se organiza, va a terminar siendo un problema social. Eso creo que es un reto y un desafío para el Estado peruano. Y de lo que se trata es justamente de no es compasión ni solamente solidaridad. Cuando se implementan políticas migratorias, se hace pues en el marco de los derechos. Es un derecho, la forma de acogerlos, de que accedan a sus derechos, etc. No son pobrecitos, como decía en un evento anterior, es un derecho que el Estado se tiene que poner, como decía, a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, hay una cosa, un concepto de bien limitado. En los sitios donde los bienes son limitados, la gente ve con sospecha que alguien acumule. Eso es una teoría antropológica, porque siente que le están quitando cosas. Me da la impresión de que hay como un temor, como la administración legal y de justicia es limitada para el ciudadano peruano, como que sentiría que pierde, porque se le está quitando algo, si se otorga derechos a otro grupo, ¿no? Y creo que eso está arraigado por también la carencia de derechos, o sea, reconocidos en la percepción. En la percepción, y aquí viene el asunto de la legalidad y la percepción. Una cosa es lo que puede hacer y otra cosa es cómo se percibe el fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué dirían a raíz de eso del temor, el miedo a perder uno si el otro gana? Perder los derechos si el otro gana. Que me parece que sería un discurso arraigado. De hecho, de que, o sea, yo siempre pongo esto, o sea, es como que entre personas iguales estamos peleándonos las migajas que el Estado nos da. O sea, esa nunca es la lógica, no es pelearnos las migajas, es pelear justamente para que el Estado nos brinde igualdad de derechos a todos. O sea, esa lógica de irse contra el que está peor que yo no nos lleva a nada al final, porque, o sea, la verdadera lucha es justamente contra
contra aquel de que contrata justamente personas venezolanas no pagando lo adecuado, contra el Estado también que no brinda salud de manera igual tanto a personas nacionales como extranjeras. Ahí se encuentra el punto donde tenemos que justamente ver cuál es el principal foco por el cual se está generando justamente estas desigualdades, ¿no? Sí, solamente, y también eso con relación a lo que se conversó antes, se insistió mucho sobre la especialidad de Perú, y ahí sí yo les invitaría a mirar las experiencias comparadas y en países, el mío, Francia, en general en toda Europa, hay que ver el rechazo que hay a los migrantes, a esta opinión pública de decir que nos roban los empleos, y podríamos decir, ahí no estamos en un marco de escasez, digamos, sí hay bienes públicos muchísimo más avanzados en Perú, definitivamente hay políticas de Estado en mucho más temas de bienes comunes como salud, etc. Hay el mix, bueno, habría que hacer el análisis, ¿no? Es la invitación a los investigadores, ¿no? Hay que profundizar en esto, pero creo que también siempre decir, bueno, es que los peruanos, creo que por ahí no va, ¿no? Creo que es un tema nuevo que se pone en la mesa y que genera, como en muchas partes del mundo y como también son los modelos que se ven en Estados Unidos, en Europa, etcétera, de rechazo, de ellos me van a robar lo que yo no tengo o tengo a la mitad. Es un discurso que es preocupante, pero creo que no es en sí una particularidad, o por ahí no va la particularidad de Perú. Yo sí creo eso. Y finalmente sí comparto el análisis de decir, bueno, si estamos frente a una competencia desleal porque a los migrantes los pagamos menos, entonces es injusto para mí como peruano, porque a mí, como me deben pagar más, no me contratan. Creo que el debate está en otro lado, ¿no? Ahí hay que ver cómo funciona el mercado laboral, cómo funcionan los empleadores, ¿no? Sí, creo que... Ok, un ratito, Katia hace una introducción y vamos. No tenemos tiempo para muchas intervenciones, pero vamos a coger Dos, 3 minutos. Ya, perfecto. Katia, Sí, algo muy chiquito, casi en la línea de la es decir, lo que está sucediendo es mucho la percepción, ¿no? No estamos acostumbrados a la migración. Ha habido migración, pero no para nuestras generaciones. Antes hubieron oleadas, etcétera, de Chile, pero nosotros no hemos tenido esta experiencia. Entonces, esa percepción nos están invadiendo, me puso en todo momento como venezolano, pero lo que efectivamente puede contrarrestar esta actitud, en algunos sentidos negativa, justamente es lo que dice Cecil, las investigaciones. Cuando empezaron a decir de que nos están quitando los empleos y salieron estadísticas de qué representaba los empleos en términos porcentuales, entonces bajó un poco las tensiones, ¿no? Cuando decimos la composición de extranjeros en el país, en Perú, está en el orden del 0.3%, a diferencia de Chile y de Argentina que superan el 2%, entonces date cuenta, no nos están invadiendo, son poquísimos, más bien hay que buscar los mecanismos de integración. Entonces creo que estadísticas y concretas y amigables, ¿no? Nada difícil, algo que llegue a cualquier ciudadano y le diga, oye, estas son las estadísticas, y creo que eso ayudaría muchísimo a contrarrestar esta sensación. ok. Te quiero responder Con micrófono. De acuerdo a su posición, yo puedo analizar que hay dos tipos de inmigración. Una inmigración altamente calificada, que viene principalmente de países europeos. Obviamente que nuestras universidades no logran ese nivel de tecnicismo o de profesionalismo. Y lo de inmigración, aparentemente, inmigración configurada por los problemas que tiene Venezuela, ya como decía, también nos está desplazando. Ambas inmigraciones desplazan a peruanos que nuevamente tienen que emigrar a su vez a otro país. Creo que es una hipótesis más que investigaciones demostradas, si lo sigo bien, que el hecho de que, y es cierto, hay profesionales, pero no solo de Venezuela, altamente calificados, sí, muchísimos de los países vecinos, chilenos, colombianos, que tienen carrera que ni existe en el Perú, seguramente han escuchado hablar de eso, creo que usted de hecho trabaja estos temas laborales, ¿no? Y definitivamente sí, encuentran nichos donde, lo cual yo no soy experta en migración laboral altamente calificadas, pero definitivamente es como un mercado paralelo, ¿no?
pero son, digamos, una minoría los que vienen para puestos de trabajo, etc., ¿no? Lo que estamos viendo ahora, creo que hay que quizás completar un poco lo que hemos venido diciendo en estas presentaciones y lo que un poco nos explicaron los colegas de Arequipa. La migración venezolana que está llegando es calificada, pero no se inserta, ojo con esto, de acorde, como la mayoría de los migrantes en el mundo, de acorde a sus calificaciones, que eso también es otro problema que, bueno, ya podemos abordar la homologación, etcétera, ¿no? Pero sí yo, no sé si otras personas del auditorio conocen, yo no tengo estudios que demuestran que el hecho de que migrantes altamente calificados llegan a un país, en el caso de Perú, desplazan a trabajadores nacionales que a su vez tengan que emigrar. Yo no conozco estudios, no podría confirmar. Creo que... Lo que pasa es que el Juan Martín que nos maneja el tiempo, el que ha manejado el tiempo nos indica que es el tiempo. Es una conclusión. No, ahorita no podemos ver. 10 segundos. No, es correcto, pero ahorita... Si usted me lo puede comentar después, voy a estar acá. Mejor lo hacemos después porque tengo que ser estricto con... Estamos en el territorio de Guete y tengo que respetar eso. Estamos en territorio neutral. Neutral, sí. Estamos en territorio... Vaya, territorio neutral me gustó eso. Bien, eso es bueno. Hay una cosa. Bueno, el Juan Martín, León, que se ha encargado de la parte difícil aquí de poner los tiempos. Quedan 5 minutos. ¿Tienen algún comentario más al respecto? No, solamente decir que justamente el otro día en un evento internacional que organizó Migraciones se presentó un estudio y dice que el 90% de las personas venezolanas que están llegando al país tienen maestría, el 80% título profesional y un buen porcentaje, como 60 o 70%, son maestros, ¿no? Que es un déficit que tenemos en el país y que realmente, imagínense, si se planificara y pudiéramos aprovechar mejor la migración, no tendría que ser vista de manera tan negativa, ¿no? Bueno, solamente para finalizar un poco ese tema justamente del que hablabas, es decir, está bien, está llegando personas cualificadas, pero también tenemos que preocuparnos de las personas no cualificadas que vienen, que también son la mayoría. Cuando sucede una crisis, agarra igual al que tiene estudios como al que no tiene estudios. Entonces, parte de la informalidad que nosotros vemos en las calles es justamente cómo nuestra sociedad está recibiendo, cómo nuestros mercados de por sí informales están recibiendo la migración. Y como bien dije, el ojo no está en aquel que está peor que nosotros, el ojo está dentro de todo sistema informal que está en nuestra sociedad. Entonces, ahí es donde debe estar nuestra lucha, en cambiar justamente las reglas que están guiando nuestro mercado laboral, que están guiando las reglas de nuestra sociedad, toda la discriminación existente. Mira, entonces lo que vamos a hacer es terminar un poco antes para poder tener espacio para que puedan conversar, que me parece importante. Pero si quieres espacio, permítame usar el público. No, que ahorita no, yo por ejemplo, porque hay mensajes que quisiera hacer el siguiente evento. Sí, es importante. Sí, no, pero vamos a estar porque creo que el diálogo podemos hacer otra parte. Una cosa que quería preguntarte, Carlos, si quieres anunciar para la próxima fecha de qué evento viene, qué cosas vienen. Tania, no sé. Aquí tengo un video, ¿no? Bueno, lo que tenemos para la próxima jornada, la tercera jornada, en realidad son 3 temas, ¿no? O sea, estaba planificado para que sea sobre todo cómo desde los ministerios peruanos, desde las diferentes agencias estatales de Perú, ya no solamente se tienen estos instrumentos legales, pero también hay en el día a día del trabajo desde el Estado se recurre, bueno, se trata de atender a ciudadanos extranjeros o se enfrenta a problemas o hay tensiones. Entonces eso desde la perspectiva del propio funcionario estatal es necesario. Acá queremos dejar con diferentes voces, ¿no? Acá están los investigadores, está el público, pero también tiene que estar la visión de, bueno, está Katia acá, pero de los que se encargan de enfrentar los problemas día a día y también que presenten una perspectiva. Entonces, es sobre todo eso, pero era planificado para eso, pero vamos a hacer en realidad, además, 2 sesiones, una sesión que trata sobre hogares binacionales y también sobre asociaciones de inmigrantes. Entonces, esta va a ser la tercera, 18 de octubre. ¿Perdón? Y también, sí, estaba viendo esto, llegan los investigadores del Instituto de
Global Area Studies, y bueno, todavía ellos van a traer otros casos, ya no para mirar solamente el Perú, sino para poder comparar con otros casos a nivel internacional, lo que siempre le da a uno la comparación, le da a uno la posibilidad de hacer mejores explicaciones, ¿no? Y la cuarta jornada la van a hacer al final. Ok, gracias. ¿Pero no piensan agregar algo para cerrar la fiesta? Bueno, no sé cómo cerrar la fiesta, ha sido muy bonito todo. Sí, hay que cerrar la fiesta. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos que han presentado temas tan interesantes hoy. Estoy súper feliz, he aprendido un montón y espero que ustedes también. Quisiera seguir esta discusión y estoy muy contenta que tenemos todavía 2 jornadas en cuales podemos seguir esta discusión porque estamos justamente empezando, yo creo. Que eso lo vimos hoy también. Tiene todavía un largo camino a discutir con estos temas. Y claro, siempre adelante también con esta mirada más internacional, más comparativa a nivel mundial también. Muchísimas gracias a ti también y a todos los que nos ayudaron, a los relatores, a la técnica, a la coordinación. También a todos ustedes, muchísimas gracias por este día maravilloso. Gracias.